Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, según estaba diciéndoles que yo soy Agmel Bartés Casal, trabajo para la Oficina de Turismo y bueno, estamos proponiendo un seminario en cuanto a la restauración responsable. Será Elis Barón que va a coordinar. Yo voy a empezar justo con lo que es la presentación del proyecto Gaturi 2, que es el marco de nuestra reunión. Gaturi 2 es un proyecto transfronterizo eh, que se desarrolla en Navarra y en el Bearne y la zona del País Vasco. Y en realidad lo que hace es retomar un proyecto transfronterizo que empezamos a principios del año 2020, perdón. El objetivo de Gaturi 2 es consolidar un destino turístico gastronómico internacional responsable y sostenible. Es un proyecto que nos va a ocupar 3 años. Empezamos a principios del año 2024 y terminaremos a finales del 2026. Y evidentemente cuenta con financiación por parte de los fondos europeos en el marco del FEDER. En cuanto al perímetro, antes ya lo he comentado, estamos hablando de la zona del País Vasco, la zona francesa, Bearne y Navarra. Estamos hablando de territorios con muchísima gastronomía, con productores que respetan el medio ambiente y cocineros que están muy pendientes de la tradición. Así que estamos hablando de territorios con productos de calidad, con maneras de hacer ancestrales. El objetivo general es el de consolidar este espacio transfronterizo en torno a un destino turístico gastronómico internacional que sea responsable, sostenible y de calidad. Y el objetivo específico es el de reforzar el papel de la cultura y del turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social. Es así como lo marcamos en el proyecto. Aquí tenemos las acciones, perdón. En cuanto a las acciones, vamos a trabajar en cuanto a lo que es la transferencia de conocimientos e intercambios de buenas prácticas. Vamos a trabajar sobre todo la sostenibilidad, los circuitos cortos. También vamos a desarrollar un plan de profesionalización, es decir, vamos a hacer acciones de formación y es lo que empezamos hoy. Y luego un plan de promoción, que es lo que abordaremos al final y que más que nada viene a consolidar el destino con productos, con itinerarios y todo eso para promover un turismo responsable, sostenibles y de calidad. Y esto lo que pretendemos es promover todos estos productos y el destino a escala internacional. Si analizamos los beneficiarios, son productores, evidentemente, el comercio, restauradores, talleres, hostelería y todo lo que es el ecosistema turístico de los tres territorios. Aquí tenemos los socios. La parte navarra está representada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. En la parte del País Vasco francés tenemos con nosotros la Cámara de Comercio del País Vasco. También contamos con la presencia de India y del Gobierno de Navarra. Y para terminar con la parte norte, también contamos con la presencia de la Agencia Provincial de Turismo y que engloba tanto la parte vasca como la parte del Bearna. Y luego la financiación, tal y como les he dicho, se trata de un proyecto cofinanciado en un 65% por los fondos europeos de desarrollo regional a través del programa Interreg Francia, España y Andorra, y lo que queremos es reforzar la integración económica y social de todo lo que es el espacio transfronterizo entre España, Francia y Andorra. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a Elisa, que es la que nos va a presentar el proyecto. Buenos días, yo soy Elisa, soy cofundadora de FIG. Voy a presentar FIG antes de entrar en el tema de hoy, que es el de la formación. Hay que decir que FIG la constituimos hace 4 años. Más que nada se trataba de Descarbonar, que es una empresa del ámbito de la economía social y solidaria
acompañamos a restaurantes para que puedan tener un planteamiento ecorresponsable y esto lo hacemos a través de acciones de formación o si no también lo podemos hacer a partir de un asesoramiento individualizado. Y a partir de ahí hemos creado un label. Como enfoque nos dirigimos a todos los restaurantes independientemente del punto en el que se encuentran centrados, lo que hacemos siempre es centrarnos en lo que es una economía, un ahorro. Y verán que el planteamiento de descarbonación es un planteamiento económico, es decir, que nos permite ahorrar. Desde hace 4 años hemos tenido la posibilidad de acompañar 500 restaurantes que, más allá de lo que es nuestro conocimiento científico, tenemos muchas experiencias, muchos comentarios que nos permiten saber en qué ¿En qué ejes o cuáles son los ejes en los que hay que intervenir? Hay que ver la viabilidad. Bueno, tenemos experiencia que permite que todos los restaurantes a los que acompañemos ganen tiempo. Empezar eh, voy a presentar lo que es el contexto. Hay que saber, y para empezar, hay que saber que tenemos el 26% de las emisiones vienen de los gases de efecto invernadero, vienen de la alimentación, lo que quiere decir que la alimentación es esencial si queremos luchar contra la crisis climática. Y los restaurantes tienen ahí mucho que hacer en esta transición. ¿Y por qué? En primer lugar, porque es el eslabón mayor de la cadena. Uno de cada 5 comidas no las hacemos en casa. Esto significa 2.000 millones en Francia. Así que bueno, muchísimas comidas fuera de casa. Además, es un volumen que aumenta, ya que, bueno, como estamos cambiando nuestras maneras de vivir, cada vez comemos menos en casa. Lo más importante es que están ustedes en contacto con clientes durante todo el día. Así que, bueno, ustedes pueden animar, pueden llevar a sus clientes a lo que es una alimentación sostenible. Son el mejor eslabón para ello. Más allá de lo que es la responsabilidad sostenible es un eslabón estratégico para los restaurantes. ¿Y por qué? Porque la clientela tiene muchas expectativas y no tenemos como ejemplo. Esto es un estudio, el estudio Kirkano editado en febrero de este año y que nos demuestra que el 45% de los consumidores europeos consideran que la ecorresponsabilidad es un criterio y lo utilizan cuando van a elegir un restaurante. Y tenemos un 56% de consumidores europeos que quieren tener más productos ecológicos. Esto nos demuestra hasta qué punto la clientela está buscando este tipo de alimentación. Así que incluir o integrar un planteamiento ecorresponsable es dar salida a las expectativas de sus clientes y posicionarse de otra manera en sus opciones. De la misma manera, es una vez más una palanca de economía y de márgenes de beneficio. No es algo intuitivo, pero los estudios nos lo demuestran. Tenemos uno realizado por la DEM en el año 2019 que nos muestra que con un planteamiento responsable podemos tener hasta un ahorro de un 10% como mínimo, pero podemos llegar, por ejemplo, hasta un ahorro de un 31% en el consumo de electricidad, 47% entre el consumo de gas y luego en lo que es producción de residuos. Es algo que lo vemos de manera cotidiana con todos los restaurantes que acompañamos, pero hay otras cifras que les permitirán darse cuenta hasta qué punto es importante. El último punto, la ecorresponsabilidad es una manera de dar mejor a conocer su marca como empleadores. Los jóvenes, los las jóvenes generaciones están buscando sentido a su trabajo. Así que si ponen en marcha este planteamiento, les aportarán un criterio adicional para que convenzamos de que entren en su equipo y además pueden fidelizarles en torno a un proyecto que tiene sentido. Además, el contexto normativo se está acelerando y esto es así en Europa, en toda Europa. En cuanto a Francia, tengo que recordarles lo que dice la normativa. Desde el año 2016 existe la obligación de clasificar los residuos. Esto quiere decir que todos los restaurantes tienen que separar metal, plástico, vidrio, etcétera. Además, desde el año 2024 tenemos la reutilización obligatoria de todo lo que son los residuos alimentarios.
Si nos centramos en los plásticos con uso único, Francia ha puesto en marcha un planteamiento para acabar con estos plásticos de uso único. El objetivo es que de aquí al 2040 lo consigamos. Por un lado tenemos todo, ha habido todo lo que es prohibición de pajas, etcétera, y bueno, dentro de poco llegaremos a la prohibición de lo que es vajilla. Luego, en cuanto al desperdicios alimentario, Francia tiene objetivos y es el de reducir en un 50% de aquí al año 2025 y en este contexto ustedes tienen la obligación de poner a disposición a sus clientes eh, contenedores, etcétera, que les permita llevar a su casa aquello que no han terminado cuando van a comer. En cuanto a España, la normativa es exactamente parecida. Por un lado, tenemos evidentemente la obligatoriedad de la clasificación. Hay que utilizar los biorresiduos desde el año 2022. También hay una optimización de los elementos textiles. Y todo esto es para aumentar los niveles de reciclabilidad en el CHR. Se pretende llegar hasta el 30% de contenedores de agua, 80% por ciento de la cerveza y 60% de bebidas no alcoholizadas. Y en cuanto a esto, en cuanto a los plásticos, la relación obliga a los restaurantes de ofrecer agua gratuitamente. También tiene la prohibición de utilizar pajas, cubiertos desechables, cajas en poliestireno, etcétera. Y luego hay una tarificación obligatoria de recipientes y de platos o vajilla para todo aquello que sea para llevar. La paradoja está en que estos retos son difíciles de integrar. Es algo que vemos cada vez que asesoramos. Los profesionales quieren incluir esta manera de funcionar, pero no saben cómo hacerlo. Hay un estudio realizado por Paris en el año 2020 con relación a esto y que nos demostraba que el 57% de los profesionales pensaban que tenían que hacer algo en el campo del desarrollo sostenible, pero bueno, había un 51% que decían que no tenían medios necesarios, algunos hablaban de que no lo hacían por falta de tiempo y un 40% decía que era porque no tenían información necesaria. Es el objetivo de hoy, es el dar las primeras pistas, luego tendremos los acompañamientos individualizados que permitirán a aquellos que lo deseen el que puedan instaurar toda esta política en sus propios establecimientos. ¿Qué podemos hacer para llegar a una restauración ecorresponsable? Para responder a esta pregunta, estaría bien que viéramos un poco cuáles son los impactos que el carbono tiene en un restaurante. Y esto para poder elegir el planteamiento más eficaz. Es lo que aparece en Slide. Tenemos la huella por puesto, de carbono por puesto, y bueno, lo que vemos es que el mapa bueno, esto representa entre el 80 y el 90, el 50 y el 90%. Así que bueno, esto es sobre lo que hay que intervenir cuando ponemos en marcha una política ecorresponsable. La energía también va a representar entre el 7 y el 30% de su huella de carbono y los residuos van a representar entre el 2 y el 8% de lo que es su huella de carbono. Es la energía, la carta, la energía y los residuos. Hay que saber que hay otras acciones sobre las que podríamos intervenir. Por ejemplo, el transporte, la movilidad, que también tiene su peso. Pero nuestra experiencia nos lleva a decir que es mucho más difícil implantar, modificar temas de movilidad. Es muy difícil que vayan a que sus proveedores modifiquen la manera que tienen de suministrar, etcétera. Es muy difícil, de la misma manera que ustedes vayan a ver a sus clientes y les animen a que vengan en bicicleta o andando y no en coche. Lo que les propongo es que veamos estas tres palancas y que identifiquemos aquellas acciones sobre las que pueden trabajar y qué beneficios están asociados a cada una de estas acciones. En el caso de la carta, primera palanca sobre lo que hay que trabajar es la desfetalización y el reequilibrado de proteínas animales. ¿Por qué es una palanca? Para que lo entiendan, aquí tienen en la parte de la izquierda la huella de carbono de lo que comemos. Aparece en kilos de CO2 por kilo. Es decir, un kilo de producto, ¿cuánto generamos?
como gas de efecto invernadero. Lo que podemos deducir de esta transparencia es que todo lo que son proteínas vegetales, lo que está a la derecha, vemos que una producción de carbono muy baja, pero justo del otro lado, todo lo que son proteínas animales, nos encontramos con unas huellas de carbono muchísimo más grandes. Así que cuando van a incluir lo que es la parte vegetal, van a ir reduciendo la huella de carbono de su plato. Al mismo tiempo, también vemos que hay muchas diferencias entre lo que son la proteína animal. Por un lado tenemos los rumiantes, estamos hablando de ternera, etcétera, con un nivel de producción de carbono alto, y luego todo lo que es pescados, aves, cerdo, que tienen una producción de carbono mucho más baja. Así que una vez más y de forma mecánica, si optan más por una carne blanca que por una grasa, van a reducir la huella de carbono de su plato. En cuanto al pescado, es cierto que la huella de carbono es más baja en el caso del pescado, pero hay que saber que el pescado plantea otro tipo de problemáticas, sobre todo relacionadas con una sobreexplotación. El 34% de las variedades de pescado están sobreexplotadas, es decir, que se está pescando más de lo que se regenera. Y luego hay otra problemática que es la destrucción de los fondos marinos debido a ciertas técnicas invasivas, como puede ser todo lo que son pescas de redes de arrastre, que no son selectivas y que van a arrastrar y por lo tanto destruir aquellos sedimentos que están depositados en la parte baja. Y luego tenemos también la contaminación de nuestros mares. Hay que saber que el 10% de la contaminación de plástico está ligada, viene de materiales de pesca. Así que la palanca más eficaz para reducir la huella de carbono es es primar las proteínas vegetales, puesto que tienen una huella de carbono inferior a la proteína animal. Una vez que hemos dicho esto, ¿qué podemos hacer y qué podríamos hacer de manera concreta para poder incluir o propiciar la presencia de la proteína vegetal? Se trata de trabajar los menús, las cartas, para que el ámbito vegetal esté mucho más presente. También se trata de reducir los gramos de proteína animal y de trabajar los elementos vegetales como acompañamiento para llegar realmente a una sensación de saciedad. No se trata de revolucionar, no se trata de reducir completamente la obtención de carne o de pescado, sino más bien de ir poco a poco. Se pueden reducir de 10 gramos, 20 gramos, ver qué dice la clientela y al mismo tiempo trabajan con un buen acompañamiento que hace que la vista, que den ganas y que al final se convierta en una experiencia de degustación. De manera paralela a todo esto, se trata de trabajar las carnes blancas y el pescado menos sobrepescado o sobreexplotado, es decir, sardinas, tacos y evitar todos aquellos como pueden ser el salmón, el bacalao, que son los que más se consumen. Estas acciones son muy interesantes porque nos van a permitir optimizar su margen de maniobra. Si ven un poco la proteína, si reduce la proteína animal, ampliarán el beneficio. Si utilizan, en cambio, si priman, eh, además va a tener una incidencia en cuanto al precio de compra y puede haber una modificación de entre un 10 y un 20%. Al mismo tiempo, pueden intentar aumentar las propuestas vegetarianas. Si en este momento no tiene ningún plato vegetariano, pueden proponer uno y ver qué reacción tiene el cliente. Y si lo aceptan, en ese caso pueden aumentar esta oferta vegetariana hasta llegar a un tercio de su carta. De forma paralela, también tenemos el marketing, que es otra palanca muy interesante. Muchas veces los restaurantes nos dicen que los clientes les da una cierta aprensión las ofertas vegetarianas. Piensan que que es una cocina de régimen sin mucho sabor. Bueno, pues ahí hay que intervenir a través del
marketing. Por ejemplo, pueden proponer una oferta vegetariana como sugerencia del cocinero y todo esto para que dar ganas de probar. También pueden intervenir sobre los precios, es decir, presentar las ofertas vegetarianas con menor precio o si no, menús, insistiendo mucho en lo que es el sabor y dejando todo lo que son los términos que más miedo nos dan, que son vegano, vegetariano, etcétera. Un ejemplo muy concreto, hemos trabajado con un restaurador que tenía un concepto, tenían un poke vega y bueno, las ventas eran nulas. Le cambiaron de nombre, lo llamaron Selfie Falafel y a partir de ahí aumentaron las ventas de este plato. Y esto nos demuestra hasta qué punto el marketing nos permite modificar las maneras que tenemos de ver los platos vegetarianos o de percibir. El segundo elemento son las temporadas. Las temporadas es otra palanca fundamental. ¿Y por qué? Porque una fruta que no es de temporada es una fruta o un producto que viene de muy lejos o sino que ha crecido dentro de invernaderos caldeados. Y eso quiere decir que va a consumir energía. Si cogemos el ejemplo del tomate, el tomate fuera de la temporada significa entre 2 y 3 producción de carbono. Significa más agua, sobre todo si viene de un país seco es más agua y si no es más temperatura. Así que se trata de reducir todos aquellos productos que vienen de muy lejos y sobre todo aquellos productos que vienen en avión y que tienen unas huellas de carbono relativamente altos. Si cogemos el ejemplo del mango, un mango en avión tiene una huella del 15% superior a aquel mango que proviene por barco. ¿Cómo identificarlos? Hay que saber que en las etiquetas tiene que aparecer mención de avión, si viene en avión, y de la misma manera son productos frágiles, serán frutas rojas en verano, mangos y algunas piñas. Una vez más y de forma concreta, el objetivo es ver las recetas, ver qué pueden hacer con los productos de temporada. Por ejemplo, en verano estamos hablando de tomates, calabacines, en invierno estamos más hablando de calabazas, de berzas, y bueno, y además prolongar las temporadas, es decir, utilizar métodos de conservación que nos permitan prolongar. Y bueno, no duden en consultar los calendarios de temporada para saber qué es lo que hay en cada temporada. Es cierto que ahora mismo lo tenemos todo a nuestra disposición, así que al final es muy difícil saber si tal producto es de temporada o no. Por ejemplo, estoy pensando en el aguacate. El aguacate lo consumimos de verano, pero es de invierno, pero bueno, si consultamos un calendario sabremos que si realmente el producto que estamos consumiendo es realmente un producto de temporada. La última palanca, que es muy interesante también, y es el del despilfarro alimentario. ¿Por qué es una palanca importante para nosotros? Pues porque un alimento que tiramos a la basura tendrá que contar dos veces. Hará falta energía para producirlo y hará falta al mismo tiempo energía para destruirlo. Así que hay un doble efecto que hace que su impacto sea mayor, sea el doble. Desde un punto de vista económico, estamos hablando también de márgenes. Estamos hablando de un 10% del coste de materias primas lo que tiramos a la basura en un restaurante. Así que sí que se puede hacer mucho y es algo que también estamos viendo en todos los conceptos. Entre 140 gramos dentro de lo que son restaurantes rápidos a 275 para un restaurante de chef es lo que se desperdicia por cubierto. Y bueno, y es unos márgenes que todo el mundo puede retrabajar. Algunas pistas de acciones sobre los que pueden trabajar. Lo que les aconsejamos es que miren sus basuras para que entiendan mejor de dónde provienen esos desperdicios. Así que miren sus basuras y vean qué hay en sus basuras. Y a partir de ahí puedan poner en marcha acciones destinadas a reducir. Si pueden pesar los residuos de una semana y esto les va a permitir cuantificar el volumen de desperdicio, identificar cuánto generan como desperdicio. Al mismo tiempo,
También pueden poner en marcha acciones a partir de las observaciones que hayan o las conclusiones. Una serie de ejemplos de acciones. Por ejemplo, de forma previa pueden evaluar mejor las necesidades a través de un sistema de reservas, trabajar todo lo que son procedimientos de almacenamiento. Muchas veces nos damos cuenta que una parte de ese desperdicio proviene del almacenamiento, generar etiquetas, etcétera, para que no haya ningún tipo de desperdicio. Luego también pueden intervenir en la cocina. Se trata de trabajar la carta, reducir los platos ofertados. Cuanto más corta sea esa carta, menos desperdicio generar fichas técnicas para garantizar de que tienen los gramos apropiados y que todo el mundo sabe los gramos que hay que poner por plato y también toda la utilización de los subproductos. Es decir, un producto lo podemos utilizar en distintas recetas y luego intentamos y utilizar el producto en su totalidad. Por ejemplo, una legumbre, vamos a utilizar absolutamente todo, hasta las raíces, o cuando tenemos una carne, vamos a utilizar los huesos, es decir, no desperdiciar absolutamente nada. También intentamos valorizar los invendibles en colaboración con asociaciones o generando pasando por aplicaciones, yo creo que las conocen, son aplicaciones que permiten o les van a permitir vender o dar salida a lo que no hayan vendido. Estamos hablando de una acción que hay que realizarla de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el desperdicio es bastante pernicioso, puesto que afectará a todo. Estará presente en las recetas, en cocina también, en el almacenamiento, o sea, que está presente en toda la cadena. Así que si quieren poner en marcha un plan de acción, todo el equipo tiene que estar implicado puesto que se trata de luchar contra el desperdicio en todas sus etapas. En cuanto a la carta, las tres palancas sobre las que pueden trabajar es en un primer momento en la vegetalización, el antidesperdicio y la temporada. Desde un punto de vista carbono, esto nos permite reducir significativamente la huella de carbono o si estamos hablando de acompañamiento con esto podemos reducir la huella de carbono hasta un 39% y al mismo tiempo esto nos permite hacer un ahorro rápido, un ahorro que puede girar en torno al 10 al 20%. Así que sí que se pueden hacer, se puede ahorrar. Y luego es que estamos hablando pueden reinvertir estos ahorros para poder financiar, tener productos de mayor calidad tanto productos locales como productos ecológicos. Si optan por la producción local o ecológica, en este caso optarán por otras ventajas. Estamos hablando de salud para sus clientes y al mismo tiempo permitir que el desarrollo se desarrolle a partir de lo que es la compra de producto local. Alors, quelques exemples très Algunos concrets ejemplos muy concretos d'actions qui ont pu de être menées par des producteurs acciones qu'on que appelle los volontaires restaurantes ya han puesto en d'éco-gestion. marcha. Y Et más comme que ça, ça nada demande pas trop para que de sepan, place, para que se den cuenta que en realidad son très acciones rapide à agir. relativamente fáciles de Et implantar y que dernièrement, on dan a mucho travaillé avec un resultado. gastronomiste Últimamente hemos qui a trabajado fait con un un restaurante travail de rééquilibrage gastronómico des que ha grammages. Donc, ça veut dire reequilibrado quoi? Il a los réduit gramos, ses portions de viande redujo de 25 grammes et il s'est redujo en aperçu qu'il y 25 avait un gramos todas las investissement porciones pour essayer de les rendre de qualitatifs proteína animal, pero de sí que trabajó des los céréales, comme acompañamientos, vraiment introdujo faire cereales, leguminosas, para tener una propuesta vegetal parallèlement à ça, atractiva. ils ont Al supprimé mismo tiempo, donc il y avait quatre suprimieron produits sur la un carte pour les plato personnes de ternera, végétariennes. Donc maintenant, tenían il y a en un su nouveau plat de carta, viande tenían dos, qui ahora lo apparaît que han hecho es et sustituirlo por maintenant, ils una sont en train de carne faire un blanca plat y al végétarien. mismo tiempo han Et avec cette introducido nouvelle una opción version, en vegetariana y fait, con leur estas empreinte acciones han sido environnementale capaces de baisse reducir el et impacto de en fait, carbono en un cette treinta por économie ciento y han tenido est unos d'ordre entre beneficios 20 et 30% que et giran encore alrededor del 20 al grâce 30%.
y todo esto por los costes, debido a los costes de materia de las carnes. Otro ejemplo muy interesante, estamos hablando del restaurante de un hotel. Tenían muchísimos productos que venían en avión. Tenían una Macedonia de frutas, ahí había muchísimo piña que venía en avión. Así que bueno, dijeron que no querían seguir comprando nada que pudiera venir en avión. Ahora han pasado el barco y el hecho de pasar del avión al barco les ha permitido reducir el impacto de carbono alrededor de un 5% y han logrado un beneficio económico, puesto que la piña que viene por barco es en un 50% más barata que la que provenía por avión. Y luego otro ejemplo que es un restaurante tradicional. Pesaron todos los residuos en una semana. Tras este trabajo identificaron que tenían un problema en cuanto al buffet de entrada, generaba muchísimo desperdicio, así que suprimieron estos buffets de entrada con los entrantes, así que pasaron a platos de entrante y además generaron fichas técnicas para garantizar el gramaje que podía haber en los platos. Además, bueno, por ejemplo, se dieron cuenta de que había muchísima patata frita, etcétera. Así que bueno, llegaron de esta manera al gramaje de una ración. Y luego también trabajaron con el pan. Muchas veces el pan es un tema recurrente en los restaurantes. Habida cuenta de que muchas veces tenemos demasiado pan, se tira pan, así que bueno, ahí hicieron aplicaron una política compartida, dijeron que no había que dar más que un trozo de pan por persona. El pan se ponía antes de la llegada de los platos, sobre todo para reducir este despilfarro. Y de esta manera redujeron en un 15% sus pérdidas, lo que nos demuestra que una vez más hay campo de margen de maniobra. Voy a dar la palabra a Juan, que es un restaurador, que es un cocinero y que nos va a dar su opinión, un punto de vista de profesional en cuanto a las distintas acciones que podemos realizar. Muy buenos días. Tengo dos restaurantes. Conté con la presencia de Figue, tengo un restaurante muy turístico, justo al lado de una playa, y el otro mucho más al interior. Estamos hablando de dos gamas distintas. Así que bueno, y los dos hemos conseguido ahorrar, y la verdad es que si vuelvo un poco a todo lo que hemos escuchado en cuanto a los platos o en cuanto, tal y como lo ha dicho Elis, no hay que llamar a un plato, no podemos llamarlo vegano, hay que evitar el vegano. Si tenemos, por ejemplo, muchísimos hongos, etcétera, bueno, pues ya es vegetariano. Si le añadimos además un queso, pues bueno, son platos que se pueden vender bien, pero hay que evitar el llamarlos veganos. Y luego nosotros también hemos trabajado sobre nuestros desperdicios. Hemos pesado lo que salía de cocinas y lo que nos venía de la sala para intentar identificar dónde podíamos intervenir. Y ahí, bueno, esto nos llevó a reducir los gramos que poníamos en la mesa, y también hemos empezado a utilizar, por ejemplo, el parmesano. Así que bueno, son economías, son ahorros. Y luego comprobamos también todo lo que son órdenes, todos los productos o todas las bebidas, sodas que también hemos pasado a jarras. El vino lo estamos vendiendo por jarras y la verdad es que está funcionando muy bien. O sea, ahora tenemos muchísimo más beneficio en cuanto a este venta en jarra que lo que teníamos en el pasado. Así que bueno, yo creo que todos estos cambios han sido terriblemente provechosos para mis dos restaurantes y para mí, evidentemente. No sé qué más puedo decir. Antes de pasar a otra palanca, que es la parte de energía, tal vez sería interesante saber si tienen algún tipo de pregunta con relación a cómo intervenimos en una carta, o algún tipo de pregunta, antes de que pasemos a cómo intervenir en el ámbito de la energía. ¿No hay ninguna pregunta específica? Sí. Buenos, perdón. Buenos días. No me veo. Así que bueno, he llegado un poco tarde.
jusque-là, tout ce que vous avez expliqué, c'est Todo lo déjà que he des choses que je explicado fais en fait. ya son cosas que yo estoy Et ce haciendo. que je propose, c'est Lo sans que gluten, sans lactose, propongo son sin végétarien, bio gluten, et local. vegetariano, Donc, en termes de ecológico, gaspillage local. alimentaire, j'en fais En quasiment cuanto al pas du tout. desperdicio, no Uniquement, tengo je le donne porque à la forêt des Landes par association. Donc, lo doy a una gratuitement. explotación de C'est conejos, de en vrac. Ichasu. Donc, en fait, je me Compro dis que là, par muchísimo al exemple, por il mayor, a disait qu'il granel. fallait Este pas señor nos indiquer dessus que decía c'était vegan. que, Mais que si, había par que exemple, evitar el decir que alors es en un fait, plato quand je dis vegano. que c'est El végétarien hecho ou de sans que gluten, yo ponga je sin me prends gluten o régulièrement des petites réflexions vegetariano hace positives que hay qui mucha disent gente que que me hace c'est une question de comentarios mode ou je sais pas quoi. y que muchos me Et dicen que es una c'est cuestión très de compliqué moda, parce pero qu'il en y a des realidad hay gens gente que no très sabe blasés parce mucho. que je Y suis es muy, végane et muy vegan et ils savent parce que difícil ils ont des allergies explicar. alimentaires, ils ont Hay des mucha gente intolérances que alimentaires viene et donc ils ont precisamente besoin porque tienen qu'on alergias, vient et qu'ils ont besoin de intolerancias, con lo savoir cual ce qui se necesitan passe. Donc, saber que no c'est es vrai qu'il y sin a des gens qui gluten, ont que beaucoup es, pero d'intolérance aquellos alimentaire que et no qui tienen n'ont esas pas intolerancias conscience alimentarias o et ben esta en fait, ça devient un conciencia, frein bueno, parce pues que para comme estas ils personas es comprennent un rien, j'ai freno, l'impression porque como no que ça saben nada, bueno, les pues fait un peu creen peur. que al final Et no aussi, saben muy mucho que les voy a dar de comer. moi, Así moi, ce qui me que plaît et je es vois muy enfin, j'ai entendu problemático par el exemple comunicar. Poké Vegan qui est devenu He visto Sexy el poke Falafel. en Vega que se ha Mais convertido en el à moins de sexy mettre tout ce falafel, que je fais, c'est sexy, je vois pas pero trop salvo que comment diga faire que pour toda que mi donner cocina envie es en fait sexy, la verdad es que aux no sé personnes. Si je peux me cómo permettre, suscitar las ganas. Si donc me dejas, le végétarien ou le el vegan, vegetariano o lo c'est celui qui vegano, identifie les plats el vegetariano o on el a par vegano exemple fait une identifica. estimation au gorgonzola et Hemos moi, hecho unos comme quoi il y a jockeys des amis casa, de la qui casa, y sont tengo très unos très convaincus, qui amigos que mangent sans comen mucha lactase. Et carne. je leur ai fait la Y réflexion, bueno, en fait, les une fois dije qu'ils la sont devenus última vez végétariens, que ils s'en sont pas vinieron, rendus compte. Je les cuisine dije effectivement que, super que bien, habían comido un donc plato vegetariano y voilà, en realidad ni c'est tan pas siquiera se habían dado cuenta. sur internet que j'ai des plats En végétariens internet ou digo que vegan, c'est pas tengo spécialement platos sur la carte. veganos, que Parce que le tengo végétarien ou le vegetarianos, vegan, pero lui, no lo il va pongo en direct mi savoir carta, porque el faire vegetariano o el vegano un plat enseguida va a identificar el plato, Tandis pero que mientras que moi, aquel je que vais come très vite me carne, tenter d'un plat voilà, bueno, local, de légumes. C'est juste puede que optar por un il va plato pas forcément local, sentir que c'est une legumbres, bonne image etcétera, pour lui. En tout cas, ça lui parle pas. pero en Mais realidad el plato muchas veces clairement, no sur le gluten, dice c'est important nada. de Pero préciser en parce cambio a que todos aquellos là, que son voilà, intolerantes es muy importante que il y a digamos des sin demandes et c'est vrai gluten, que sin lactosa, etcétera. moins bien accueilli en Hay Europe una et c'est très bien demanda que por parce el qu'il faut le faire momento et no puis les está gens sont del beaucoup todo plus integrada, retentés pero parce que hace falta personas depuis como usted ça para ir recommence presentando este à y avoir tipo de quelques années. cocina, On n'avait porque pas poco vu a poco va a sur ser Hendaya. muy usual. Yo On a estoy en réfléchi Hendaya ensemble y hace algunos et años puis hubo je le un fais au début. alguien que Ça abrió un fonctionne bien. restaurante y On a que hace este tipo de cocina. Al des marques principio le costó européennes et muchísimo, muchísimo y ça ahora prend un está peu. funcionando muy Ouais, ça bien. prend du temps, mais là, quand Sí, j'avais pero un hace enfant, ça falta fait quand même mucho 5 ans que je suis en tiempo. Cambo Yo hace 5 años que estoy en et c'est Cambo long. Donc, y voilà, es muy d'avoir largo, encore es muy des largo. réflexions, des Todavía idées tengo comme ça. comentarios, todavía, Je bueno, pensais que y ce serait, creía voilà, qu'il y aurait plus de gens qui seraient ouverts à ça que et même el público la estaría chance más de venir abierto a peut-être là este pour tipo de savoir un peu cocina. bah, les Además que coulisses de ce estamos que hablando cette de cambo, association es va decir, proposer. estamos hablando de gente que viene a hacer Et curas y voilà, demás. Bueno, moi, pues esta gente no vraiment presta más atención a su salud de lo que yo esperaba. tout à Así partir que yo al vraiment final me digo, todo lo que es local. Par contre, comment je desperdicios, fais no pour tengo nada que annoncer ce hacer, que je pero en fais en cambio fait, me gustaría saber que ce cómo soit vender mejor lo que estoy végétarien ou haciendo. pas. O Et du coup, sea, rien cómo que conseguir que mis ce que platos je fais là, sean par exemple, sexys y je vois además que sin les gens, dejar de decir que, ça, bueno, el origen de los productos y lo que vemos, Karin, es que en su carta, al principio de la carta, puede mencionar sus opciones, es decir, el hecho de que opten por producto local, el hecho de que estén luchando contra el desperdicio, ponerlo de entrada. Y a partir de ahí pueden utilizar, por ejemplo, el globo terráqueo para hablar de aquellos que sean menos carbono y utilizar algún tipo de imagen
para que los clientes entiendan y luego la descripción de los platos, lo he dicho, pero es muy importante a través de la literatura del plato dar ganas a las personas de probarlo. Hay que saber que normalmente los clientes destinan muy pocos segundos a leer la carta y en estos pocos segundos tiene que elegir su plato. Así que la manera que tiene usted de describir el plato, cuál es el más... Bueno, todo esto influye mucho en la selección que el cliente hará después. Yo tengo entrante, segundo y postre. No tengo, cada vez es un entrante, un plato, un segundo, pero cambio regularmente, pero no hay más opciones. Es uno y uno. Por ejemplo, el viernes y el sábado tengo reservas y ahí lo que hago es cambio de platos, intento evitar el desperdicio, igual. Y tengo un título poniendo lo que hay dentro del plato. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay algo que no está funcionando. No sé si es porque estoy en Cambó, no sé lo que pasa, pero hay algo que bloquea. Yo creo que el marketing, si quiere, podríamos trabajar la parte marketing. Hay se puede hacer mucho en el campo del marketing. Hay una lista de todas las palancas de marketing para que un cliente opte por un plato o por otro. Bueno, sugerencia del restaurante, del cocinero, el precio también, un coste, el precio hace que los clientes opten por un plato o por el otro, pero bueno, a un cocinero puede influir en la opción de sus clientes a través del menú. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a la carta? En ese caso, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la energía. En cuanto a la energía, un restaurante es un espacio que consume muchísima energía. 4 kilovatios consumidas por hora y 12.000 euros de factura. Es un tema ecológico y económico, el tema de la energía. Hay que tratarlo y hay que analizarlo. Lo que les aconsejamos es que hagan un balance de sus consumos. Es que muchas veces lo que vemos es que tienen ustedes una visión de su factura en euros, pero no en kilovatios. No sé si es el caso de todos ustedes, pero les invitamos a ir mucho más allá de lo que es la factura, que analicen su factura, que vean qué consumo tienen, cuántos kilovatios pueden tener ficheros Excel que les permitan hacer un seguimiento del consumo y tener unos indicadores de kilovatios por cubiertos para ver cómo va evolucionando. Y esto les va a permitir tener referentes en cuanto al consumo. Si les interesa, tenemos una serie de indicadores por concepto que les permitiría comparar y saber si son más una pizzería, un restaurante gastronómico, etcétera. Y luego se trata también de retrabajar todos los gestos simples de consumo de energía y de hacerlo de manera conjunta, al equipo en su totalidad. Tal y como ven a la derecha de la presentación, no hay un puesto que acapare todo el impacto. Los puestos están muy repartidos. Tenemos lo que es la cocción, la cocina, la luz, y hay que ir aplicando opciones en cada uno de estos puestos o estas opciones. No voy a analizar palanca por palanca, las tienen en Internet. Es una idea que permitiría racionalizar la energía. Hay que ver el aparato, los consumos de los aparatos, el número de aparatos que están utilizando, etcétera. También les invito a que hagan todas aquellas inversiones de bajo coste. Por ejemplo, poner detector de presencia en todos los pasillos, etcétera, para evitar que la luz esté siempre encendida, cambiar las bombillas, cambiarlas por LED, sistemas de termostato para controlar la temperatura noche y día y, evidentemente, un aire acondicionado. Y esto les va a permitir ahorrar.
Más allá de todo esto, también pueden pensar en inversiones de mayor calado, con más impacto, por ejemplo, instalar bombas de calor, placas de inducción, que ahí sí que van a tener un impacto más importante. Estamos hablando al mismo tiempo de una manera de funcionar muy virtuoso, habida cuenta de que nos aporta casi una reducción hasta de un 10% de nuestros consumos. Son cifras que vemos de manera cotidiana. En cuanto los restaurantes se integran o hacen una racionalización de las palancas, llegan a ahorros que pueden girar entre un 5 y un 10%. Una vez más, ejemplos concretos del tema. Por ejemplo, hemos trabajado con una brasserie, que ha trabajado todo lo que es en la calefacción. Han querido implantar una regla de temperatura, es decir, que antes se encendía por la mañana, ahora no. Ahora la calefacción se pone en marcha única y exclusivamente antes del servicio y después. Pasaba lo mismo con los frigoríficos. Bueno, han pasado también en lo que son bombillas de LED y con esto han reducido el impacto de un 25%, lo que les ha permitido ahorrar alrededor de 3.500 euros. Esto demuestra hasta qué punto los resultados son rápidos. También hemos trabajado con un cocinero que ha instalado paneles solares. Esto lo hicieron en abril 27, supuso una inversión de 20.000 euros y con los paneles solares redujeron su consumo de entre el 30 y el 40% en los primeros meses de uso. En el Congreso de los Diputados Y cuando una vez más, todo un perdón, tenemos acciones simples que podemos poner en marcha. Juan, ¿tienes algo que decir con relación ¿tienes alguna palanca o alguna idea? No, nosotros intentamos trabajar pero no conseguimos reducir el consumo de nuestros frigoríficos. Pero el hecho de analizarlos, analizar el consumo, tengo mucho personal y esto hizo que los jóvenes se implicaran y ahora, bueno, veo que empleados que antes se reían, bueno, pues ahora sí que tienen mucho cuidado y apagan las luces. Bueno, estamos esperando un momento de cierre para ir sustituyendo o instalando estos detectores de presencia. El año el año pasado tuvimos un aumento de consumos, así que ahora mismo en cuanto apagas un frigorífico, apagas una luz, enseguida te das cuenta de la incidencia que tiene, puesto que todo el mundo tiene mucho cuidado con los consumos eléctricos. ¿Alguien más tiene algún comentario con relación a la energía, al consumo de energía? Bueno, así que bueno, voy a recuperar mi pantalla. No veo mi presentación. Yo la estoy viendo, la tengo en pantalla. Bueno, creo que ya estoy. En cuanto a los desperdicios, y esto para terminar, es otro tema de peso. Nos hemos dado cuenta que los residuos era el tercer puesto, tienen menos impacto, pero hay que saber que un restaurante puede generar mucho desperdicio. Estamos hablando de 9 toneladas, lo que representan 270 gramos, sobre todo de embalajes por plato o por comida, perdón. Así que lo que les aconsejamos es que trabajen de manera prioritaria aquellos yacimientos de donde hay más volumen, es decir, estamos hablando de la cocina, estamos hablando de embalajes en cocina, de envases. Así que, bueno, pongan en marcha con sus proveedores una vuelta de cajas, etcétera. También pueden pasar por vidrio reutilizable, etcétera.
Y bueno, hay que trabajar también el vidrio. El vidrio tiene una huella de carbono muy alta, así que cuando van a hablar de cascos, de cascos reutilizables, bueno, pues ahí habrá una reducción bastante importante. Así que se trata de ver todo lo que ustedes tienen como vidrio perdido para que sea, pase a ser vidrio de reutilización. Es verdad que no podemos hacer grandes cosas, por ejemplo, con las botellas de vino, pero sí que podríamos intentarlo con otro tipo de productos. Y luego, bueno, cada vez hay más soluciones, como por ejemplo, hay algunos que nos permiten recuperar el vidrio, o volverlo a poner en el mercado, o soluciones de microfiltrado que permiten proponer agua, evitar las botellas de agua. Y luego en la sala, en el comedor, se trata de acabar con lo que son usos únicos y que son mucho volumen. Por ejemplo, reducir si tienen perdón, cartas en papel, servilletas en papel. Bueno, pues al final todo esto es volumen. Todo, hay que encontrar alternativas que sean en tejido, que sean productos más duros. Todo esto les permitirá reducir de manera significativa los residuos. Y si lo que tienen comida para llevar, hay ya muchas cosas. Ahí es importante que digáis a sus clientes que aceptáis y que vengan con su propio tupper. Ahí tenemos eh, esas viñetas que lo que hacen es permiten notificar a sus clientes que aceptan que vengan con sus propios tuppers, o si no, que también tengan un sistema de consigna. El tema de los residuos es un tema que también hay que trabajar una vez más en equipo, todo lo que es la clasificación, y esto para garantizar que esta clasificación de residuos se hace de la manera óptima. En cuanto a los residuos, es muy interesante. En ocasiones vamos a requerir de una inversión, pero hay que saber que la recuperación de la inversión es muy rápida. Vemos que cuando ponemos una política en torno al residuo, esto puede suponer una reducción de hasta casi un 47%. Tenemos sobre todo, somos implicando toda esta serie de soluciones, estamos respetando la normativa, y luego esto va a generar una mejor calidad de trabajo para los equipos. Por ejemplo, cada vez que pasamos o dejamos de recurrir a botellas de agua, pues es algo que nuestros equipos no transportan. ¿Tienen alguna pregunta concreta con relación a los residuos? ¿Algún punto que les resulta difícil de tratar, difícil de implantar, etcétera, para ustedes? Bien, perdón. En cuanto al agua microfiltrada, es un sistema, el agua microfiltrada es un sistema que le va a permitir proponer agua mineral con gas y sin gas. Es una máquina, hay muchos proveedores, Aquacara, hay muchos proveedores y bueno, esto les permite evitar completamente el agua embotellada. Y esto al final van a proponer este agua de pago que van a abonar, y de esta manera amortizar el coste del alquiler de la maquinaria. Y esto es muy interesante si consumen mucho agua. De esta manera acaban con las botellas de agua, y además puede ser que sea sin coste desde un punto de vista económico, que lleguen a un coste neutro. Si resumimos, ¿cómo dar vida a todo esto? Hay muchas acciones que están ahí, pueden intervenir sobre la carta, sobre la energía, sobre los residuos, y son acciones que van a generar ahorro
cuando ponen en marcha este tipo de política, tienen que centrarse en una temática. Muy desgraciadamente no lo podrán hacer en todo. Bueno, no, tienen un problema de tiempo, así que les recomiendo que lo que hagan es prioricen un campo, pongan en marcha un plan de acción, se centren en aquello que les permita ahorrar y luego, y esto además les va a permitir financiar a todo aquello que requiere de una inversión y siempre implicando al máximo a sus equipos de trabajo. Es indispensable que todo el personal intervenga para que todo esto sea eficaz y además para que sean políticas compartidas. Esto es muy motivante para el equipo. ¿No hay ninguna pregunta específica? Les propongo que hablemos de Gaturi 2 y de la acción que vamos a proponer a los cocineros en el marco de este. Vamos a proponerles una acción que cubre 24 meses. Y es una acción tanto para Pirineos Atlánticos como a Navarra. Vamos a hacer unas acciones de sensibilización colectiva a través de seminarios. Tendremos otro seminario como este en mayo del 25 y luego también podemos proponer un asesoramiento individualizado para poder poner en marcha este planteamiento o para acelerarlo. Habrá una primera oleada que propondremos a partir de diciembre del 24 y la otra será en mayo del 2025 y esto nos va a permitir asesorar a 10 restaurantes, 10 restaurantes la primera oleada y 10 la segunda, para que tengan una idea más clara del acompañamiento, del asesoramiento. Aquí tienen el planning. Lo haremos entre diciembre del año 2024 y junio del 2025. Son 4 etapas. En primer lugar, vamos a hacer un diagnóstico inicial y ahí veremos en una hora, veremos cómo funcionan, cómo trabajan. Si les parece bien, les vamos a pedir una serie de datos que nos den una visión mucho más precisa de cómo funcionan, todo lo que son facturas de agua, facturas de energía, compras anuales, trimestrales, datos anuales de residuos, y estos indicadores nos van a permitir comparar y a partir de ahí informar y aconsejarles o explicarles cómo están con relación a los demás y palancas de intervención. Y aquellos que ya tengan todos los datos, en ese caso sí que les haremos un análisis carbono. Luego haremos un segundo punto que será en el mes de enero, febrero, que nos permitirá volver al balance inicial y a partir de ahí proponer acciones. Y con relación a estas acciones, definiremos una hoja de ruta, determinaremos aquellas acciones prioritarias y qué son las que ustedes pondrán en marcha en los meses venideros. Y a partir de ahí, habrá tiempos de asesoramiento para poder instaurar las distintas acciones. Creemos que sería necesario de 1 hora a la semana, poco más o menos, y luego haría falta 1 hora de asesoramiento al mes. Y en función del nivel de madurez, de los tiempos y demás, propondremos todo ello. Al final, les haremos un balance final y trabajar en la parte de la comunicación, cómo comunicar el cambio. Tendremos 1 hora de conversación y ahí también les propondremos a los más motivados el que nos transmitan una serie de datos para ver el impacto que haya podido tener la acción. Espero haberles convencido, espero que se den cuenta que podemos tener muchos ahorros. Si les interesa, si quieren participar en el programa de acompañamiento individualizado, escríbanos. Ahí tienen los contactos, tienen mi contacto, tienen los contactos en la parte navarra. Así que bueno, entren en contacto con nosotros y bueno, planificaremos, haremos el análisis, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta con relación a estos retos. Gracias, Elise. Pardon, excusez-moi, perdón un momentito. Elise, il y a une question sur le chat d'un cuisinier
Et cette question est là depuis le début, donc peut-être qu'il faut que vous regardiez ou que vous répondiez. Alors, je vous le traduis. Je m'appelle Joseba, je suis cuisinier donc un restaurant d'un camping dans le Pyrénées-Navarrais. Alors, il faut que je m'en aille. Je suis très intéressée à travailler la durabilité de l'entreprise et je vous remercie de la conférence. Donc, non, et il n'y a aucune question. Excusez-moi, je ne l'avais D'accord. pas lu. Non, mais Attendez, ok, pas de il y problème. a des gens en salle d'attente. Super. Et je lance l'interprétariat que je coupais pour pouvoir D'accord. vous parler. Alors, je lance l'interprétariat et on reprend, il y a une question. Je sais pas de question. Alors. ¿Puedo hablar, Elis? Y Oui. Mel, merci beaucoup, muchas gracias por la presentación. Ha quedado muy clara. Que tengo dos preguntas que seguro que lo habéis comentado, pero bueno, para que me quede todo claro, ¿podréis enviar esta presentación para tenerla nosotros actualizada y poder enviársela a los restaurantes? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda era para ver si nos podéis recordar la fecha límite de confirmación para que que os confirmemos los restaurantes que están interesados en ese acompañamiento online personalizado, porque bueno, ahora cada entidad socia hablaremos con los restaurantes asociados porque sabemos que hay bastantes interesados y bueno, pues para una mayor coordinación y sincronización entre los socios navarros, pues para ver un poco, que sé que es el límite de 5 restaurantes por parte de Navarra, nos dijo Agmel. Entonces, bueno, queríamos saber un poco de confirmar la fecha límite para nosotros tener una fecha previa y coordinarnos mejor. Alors, juste avant de répondre à la question. Antes de responder a la pregunta, no hablo castellano, es alguien del equipo que es bilingüe, quien trabajará con los restaurantes de Navarra, así que no hay problema en cuanto al idioma, pero sería posible que me tradujeran la cuestión. No. Oui, donc du coup, on s'est Attendez, pas remis à j'ai l'interprétation. coupé l'interprétation. Elisa, maintenant, vous ne voyez rien sur votre écran. Mais dès que je vais lancer l'interprétation, vous allez voir apparaître en bas de votre écran français, espagnol. Donc, pour écouter ce qu'Andrea est en train de vous demander en espagnol, vous n'avez qu'à cliquer sur français et vous allez écouter l'interprétation. D'accord? Estaba explicando a Elisa cómo hacer para acceder a la interpretación porque no ha debido de encontrar el botón. Elisa, je lance l'interprétation. Cherchez. Si vous le trouvez, vous me faites signe. Sinon, je reviens à en train d'interpréter. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me voyez pas? C'est bon? D'accord. Très bien, merci. Cristina, si quieres, Oui. repito brevemente lo que... Je répète ma question. Oui. Vale, lo Oui. repito brevemente, ¿vale? Alors, Tengo dos cuestiones. La primera de ellas era reconfirmar, bueno, si esta presentación que hemos visto hoy no la podréis enviar a las entidades socias para trasladársela a los restaurantes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta era reconfirmar la fecha límite, que ya Ahmed nos comentó la fecha límite, pero era simplemente por reconfirmar la fecha límite que necesitáis saber que 5 restaurantes de Navarra van a estar o quieren participar en ese acompañamiento online. Alors, ¿vale? Porque nos tenemos que sincronizar previamente. Oui, alors, oui. Alors, c'est effectivement, Efectivamente, voy a responder en cuanto a la presentación. Sí, iba a hacerles un resumen porque es muy larga esta presentación y quería hacer un resumen para que fuera más accesible. Y es lo que creo que será más fácil que haga ese resumen. Y con relación a la pregunta relativa a la fecha, nos hemos puesto de acuerdo en el 1 de diciembre. Esto quiere decir que tenemos todo el mes de noviembre para seleccionar a los restaurantes y empezaremos a principios de diciembre. Por eso he dicho principios de diciembre. Y luego hace falta que concluyamos con este trabajo para finales de abril, poco más o menos, finales de abril.
Y de esta manera terminaremos antes de la temporada estival, empezaremos con el segundo grupo y ese segundo grupo lo seleccionaremos después del siguiente seminario. Y eso concluirá en el mes de septiembre. ¿Está claro? Perfecto. Aprovecho la ocasión, como hay algún restaurante presente, para recordaros y recordarles que contacten con nosotros los que están interesados y que nosotros vamos a hacer eso con los restaurantes, pero bueno, aprovecho, ya que estáis presentes, a que contactéis con nosotros porque seremos las entidades socias quienes nos pondremos en contacto con Elis y con Ahmel para confirmar los 5 restaurantes. Oui, Merci beaucoup. oui, absolument. J'envoie le même message. Envío exactamente el mismo mensaje con relación a los restaurantes franceses. Hemos estado en contacto por mail, soy yo la que les he enviado la invitación para este seminario, así que bueno, si quieren participar en este acompañamiento individualizado, en ese caso sería óptimo que se pusieran en contacto conmigo. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algo más que decir con relación a todas estas palancas? Tanto palancas de carta, palancas energía, palancas desechos o residuos. ¿Tienen algo que decir? Excusez-moi, est-ce que vous allez nous envoyer après Nos van a, la visio en fait no, enregistrée? nos van a enviar la grabación. La Sí, visio, était el seminario lo estamos grabando en los dos idiomas. Así que enviaremos un enlace para que puedan conectarse con la plataforma donde vamos a cargar y, y además enviaremos el resumen de la presentación. Muchísimas gracias. D'autres questions ou interventions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, yo creo que hemos terminado a tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por Elisa. Muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a todos y yo creo que hasta dentro de muy poco. Seguimos en contacto. Si les interesa este acompañamiento individualizado, no duden en enviarme un correo electrónico. Muchísimas gracias. Merci. 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 Au revoir.